Ya, ahora sí. Hola chicos, bienvenidos a la clase número 12 de biología del módulo electivo ya a esta altura de puntaje nacional. Espero que mucha gente de la que conocimos el día sábado esté mirando esta clase. Bienvenidos a ellos al programa de las clases en streaming. Vamos a ajustar un poco estas cosas que me molestan un poco. Ahí sí. Espero que estén muy bien, espero que estén con harta energía. Yo estoy con harta energía. Debo admitir que pude descansar un poco después del turno, así que eso cambia mucho las cosas. Les pido perdón si la clase pasada estaba un poquito cansado y letárgico, pero ahora ya vamos a darle duro a lo que nos queda pendiente, que es el sistema nervioso periférico. Lo vamos a repasar de nuevo. No vamos a repasar sensorialidad porque eso sí ya lo profundizamos, pero netamente quiero profundizar las vías sensitivas y las vías motoras. Y lo que vamos a ver hoy día es aparato locomotor. No vamos a ver lo que es el control de la respiración ni la dinámica muscular del aparato respiratorio, porque lo vamos a ver la próxima clase. La próxima clase también vamos a terminar con lo que tiene que ver el sistema nervioso, vamos a terminar de ver lo que es la toxicomanía principalmente, y algunos detallitos que se nos pueden haber quedado en el tintero y hacer un overview total de lo que hemos visto del sistema nervioso. ¿Ya? No, no hubo clase el sábado, sino que se tomó un ensayo en la Universidad Diego Portales y ahí conocimos muchos alumnos que no estaban siguiendo las clases y fueron cordialmente invitados. Entonces, nos vamos a ir nuevamente a nuestro PowerPoint que ya conocimos de sistema nervioso periférico y netamente lo que me importa acá es, ¿no es cierto?, repasar los contenidos que habíamos visto. Vimos las generalidades del sistema nervioso periférico que están a mi lado, al lado izquierdo. Las generalidades de las vías sensitivas, que las vamos a volver a repasar. Sensorialidad ya lo vimos. Básicamente lo que voy a repasar nuevamente hoy es la visión, las vías motoras y el sistema nervioso autónomo. En el video de la clase anterior pueden repasar esta misma materia que la vimos. Entonces, en términos generales, recuerden que el sistema nervioso periférico es una de las ramas que compone el sistema nervioso en general. Y es todo, en la función que tiene el sistema nervioso periférico, como dice su nombre, es comunicar todo lo que es extra sistema nervioso central con el sistema nervioso central. Por lo tanto, tiene una macrounidad que es un cable biológico que se denomina nervio, que son axones que están organizados en distintas capas que son capaces de inervar un tejido. Eh, Posee una división, ¿no es cierto?, de control voluntario, que es el sistema nervioso somático, y una división autónoma, ¿no es cierto?, que se divide exactamente en el sistema nervioso autónomo, que lo vamos a ver más adelante, y el sistema nervioso entérico. El origen embrionario, al igual que la mayoría del sistema nervioso central, del sistema nervioso, es el ectodermo, solamente que acá se agregan otros territorios embrionarios como las crestas neurales. A lo que me preguntan en el chat, ya sensorialidad ya lo vimos. De hecho, lo vimos la clase pasada, hicimos un par de experimentos, vimos la visión, vimos la audición, el gusto, el olfato y lo que es el tacto. Entonces, lo que quería repasar son las vías sensitivas. Las vías sensitivas son básicamente todas las vías que transmiten los estímulos externos, más de índole táctil, hacia la médula espinal, que es componente del sistema nervioso central, y a su vez la médula espinal tiene tractos que comunican las sensaciones que están llegando a la médula espinal con la corteza sensitiva primaria para poder procesar la información y poder gatillar una respuesta adecuada. Recuerden que cuando hablamos de vías sensitivas son vías aferentes y son fibras que se caracterizan por neuronas pseudo unipolares. Si recordamos las primeras clases del sistema nervioso, las neuronas pseudo unipolares son las que tienen el soma con un pequeño axón, y este axón se bifurca yendo hacia dos lugares diferentes. En este caso, una de las bifurcaciones va hacia donde están los receptores y la otra bifurcación va hacia las astas posteriores de la médula espinal, donde se va a procesar la información. El soma, en el caso de las vías sensitivas, es extraespinal, y esto puede ser una pregunta de PSU, ¿no es cierto? Y por eso existen ganglios sensitivos que están alrededor de la médula espinal, a diferencia de las neuronas motoras primarias que se encuentran al interior, tienen el soma al interior de la médula espinal. Entonces, como ya les dije también, la aferencia se realiza en el asta dorsal de la médula espinal. Acá tenemos la parte de atrás y la parte de adelante. Adelante emergen las fibras motoras, ¿no es cierto? Y por detrás llegan las fibras sensitivas.
Entonces ya vimos que la sensorialidad, ¿no es cierto?, en términos generales, es la capacidad que tienen ciertos órganos de poder recibir e interactuar con distintas sensaciones físicas que existen fuera del organismo y poder interpretarlos de manera que nuestra economía se pueda adaptar a estos distintos cambios físico-químicos. Entonces, lamentablemente tenemos algunos problemas de transmisión, pero no importa, esta clase va a quedar grabada para que para que la puedan mirar. De hecho, vamos a hacer un experimento. Perfecto. ¿Me ven ahí? Ya. Entonces, siguiendo con un fenómeno muy importante de lo que es sistema nervioso periférico, con lo que es la sensorialidad y también la sensibilidad, es la transducción. Y básicamente la transducción es tomar un estímulo físico-químico y transformarlo a un impulso nervioso para que pueda ser entendido en el idioma del sistema nervioso. Entonces habíamos visto el tacto, ¿no es cierto?, que ya no lo vamos a ver más. Y recuerden que las vías sensitivas se integran en la corteza sensitiva primaria, como les dije, que está posterior al surco central, lo analizamos en las clases posteriores. Y algo importante es que en la corteza sensitiva primaria no existe la misma cantidad de territorio neuronal dedicado proporcionalmente a todas las partes del cuerpo, sino que hay partes que tienen mayor territorio asignado y por ello se deduce que son más sensibles que otras áreas del cuerpo. Áreas como estas son la cara principalmente, lo que son labios, nariz, las manos, los pulgares, las yemas de los dedos, la palma de las manos. Y si nosotros, esto que está acá, ¿no es cierto?, al lado izquierdo se denomina homúnculus. Y si el homúnculus lo pudiéramos transformar a 3D, nosotros seríamos más o menos de esta forma, si es que nosotros fuésemos proporcional a la cantidad de sensibilidad que tienen nuestras áreas del cuerpo. Todo esto ya lo vimos. Y como les comenté, vamos a ver o repasar en realidad lo que es la visión, recordando que la visión es uno de los 5 sentidos que permite interpretar el estímulo físico que es la luz hacia un impulso nervioso para que nosotros podamos ver, ¿no es cierto?, para que podamos observar. Eso se lleva a cabo gracias a unas cámaras biológicas que nosotros tenemos en las cavidades orbitarias, ¿no es cierto?, del cráneo, que son los ojos. Y los ojos, para poder estudiarlos, tenemos que estudiar lo que está dentro del ojo y lo que está fuera del ojo. Lo que está fuera del ojo en realidad son los músculos extraoculares que sirven principalmente para poder ajustar el globo hacia donde se quiere enfocar. Entonces, lo importante acá es que todos estos músculos, que no es necesario aprendérselos de memoria, están inervados por distintos pares craneales, ¿no es cierto?, que son nervios que salen de distintos lugares del encéfalo y que permiten al ojo mirar hacia afuera o hacia el interior, ¿no es cierto?, respectivamente hacia lateral o hacia medial, hacia arriba, hacia abajo y combinación de todos estos movimientos. Respectivamente, los nervios que controlan el movimiento del globo ocular son 3, ¿no es cierto?, el par craneal, el oculomotor, el nervio troclear y el nervio abducens. Esos son los nervios que controlan que el ojo se pueda mover y que se pueda enfocar de una manera correcta. Como preguntan en el chat, los puntos ciegos, en realidad casi siempre están en un mismo lugar del globo ocular, y que es donde llega el nervio óptico con los vasos sanguíneos, puesto que acá no tengo células fotorreceptoras para poder interpretar el estímulo. Entonces, si nosotros estudiamos la cámara del ojo, ¿no es cierto?, estudiamos el ojo en su interior, tenemos que recordar conceptos básicos como que está compuesta por 3 capas: la esclera, la coroides y la retina, ¿no
¿no es cierto? Donde la esclera es la capa externa, ¿no es cierto? Y la parte fibrosa, la coroide lleva los vasos sanguíneos y la retina es el epitelio que tiene las células fotorreceptoras que me van a permitir finalmente la transducción del estímulo lumínico a un estímulo nervioso. La parte anterior de la esclera se transforma en una capa transparente y un poco convexa, ¿no es cierto? Que es la córnea, por donde entran los rayos de luz y donde hacen la primera refracción, como ya saben de física, y al interior una vez que se cruza la córnea hay un espacio que tiene un líquido acuoso que se llama respectivamente humor acuoso, y posteriormente está un músculo que controla el diámetro del orificio por donde la luz entra al globo ocular, que se llama respectivamente iris y pupila. El iris tiene la capacidad de tener pigmentos y eso es lo que le da el color a los ojos. Y posteriormente, ¿no es cierto?, yo puedo, según la cantidad de luz que haya, contraer la pupila para evitar que entre mucha luz y se sobresature en la retina, y cuando hay poca luz, dilatar la pupila. Inmediatamente detrás de la pupila yo me voy a encontrar con un lente que es capaz de enfocar, ¿no es cierto?, los rayos de luz para que converjan, para que el foco se forme justo en la fóvea, que es una depresión que se encuentra en la retina, donde se encuentran todos los conos de las células de la retina en realidad, y que es donde nosotros vamos a procesar la mayor cantidad de información diurna, o con luz en realidad. Detrás del cristalino yo me voy a encontrar con el humor o el cuerpo vítreo, que es una gelatina en realidad, y todo esto hace que, si se fijan, tengo una refracción, ¿no es cierto?, al cruzar la córnea, tengo otra refracción al cruzar el humor acuoso, otra refracción al cruzar el cristalino y otra refracción al cruzar el humor vítreo. Por lo tanto, los rayos de luz sufren distintos cambios de ángulo a medida que van incidiendo en distintos medios, y todo esto está configurado para que todas esas refracciones y toda esa convergencia de haces lumínicos converja en la fóvea. Y todas las alteraciones de la visión, que vamos a ver también en la próxima clase, llevan a que los rayos se formen o detrás de la fóvea, o detrás de la retina, o adelante de la retina, y eso lleva a obviamente, alteraciones de la visión. ¿Qué más es importante? Ya les comenté, ¿no es cierto?, que el cristalino se puede ajustar, se puede hacer más plano o más redondito, dependiendo de la contracción de los músculos ciliares que están alrededor del cristalino, a través de los cuerpos y obviamente de los cuerpos ciliares que son estos y los músculos ciliares, y que toda la retina, toda la información que recibe la retina, que en su gran mayoría son bastones y que en la fóvea solamente están los conos, se transforma en el nervio óptico por donde después viaja la información que se transduce desde el ojo, ¿ya? Como preguntan en el chat, la rodopsina efectivamente es exclusiva de los bastones. Los conos tienen otros pigmentos que son las fotopsinas, que vamos a ver más adelante. Justo de lo que estamos hablando, esta es la retina. Como pueden darse cuenta, tiene distintas capas de células, a saber, estas son las células fotorreceptoras, estos en fucsia son los conos y estos en gris son los bastones. Tienen una zona donde hay unos discos, donde está el pigmento, ¿no es cierto?, que es responsable de la transducción de la visión, de los estímulos lumínicos. Esta despolarización que se genera una vez que inciden los fotones, se transduce a través de células ganglionares y células intermedias de la retina para terminar en las células ganglionares, y poder formar los haces que a su vez forman el nervio óptico. El cono, como pueden ver, es más pequeño que un bastón. Tiene un pigmento especial, que son las fotopsinas, y existen 3 tipos de conos distintos, que vamos a ver más adelante. Y la integración de distintas poblaciones de conos me lleva a la interacción, obviamente, de distintos colores. Y los bastones, por otro lado, que son estos que están en esta foto de acá, son muy parecidos en cuanto a su estructura, no son cónicos, por eso no se llaman conos, y a diferencia de los conos, tienen un pigmento que se llama rodopsina, que es este que está acá, que es un pigmento que para su síntesis requiere vitamina A, y por eso el déficit de vitamina A puede generar ceguera nocturna de predominio, porque los bastones, a diferencia de los conos, participan primordialmente en la visión nocturna, no tienen muy alta definición y no procesan en color. Sin embargo, pueden procesar rasgos y pueden procesar figuras en la oscuridad, a diferencia de los conos que están diseñados para lo que es la visión en colores y la visión en alta definición.
La palabra humor para definir los líquidos viene de textos muy antiguos, de los textos aristocráticos y los textos hipocráticos, a los cuales se les denominaba humor. Posiblemente, desconozco en realidad la etimología de la palabra humor en ese aspecto, la voy a leer, pero viene de textos muy antiguos. De hecho, ya Hipócrates en sus tratados ya hablaba de humor, de los humores, y Aristóteles también. Entonces, estas son las distintas longitudes de onda, ¿no es cierto? Y la absorbancia en realidad, que está como la traducción literal. Acá tienen los conos cian o azules en realidad, los conos verdes y los conos rojos, y las distintas interacciones de estos tipos de conos me generan todo el espectro de colores que podemos ver. Y acá tenemos la rodopsina, que tiene una longitud de onda más o menos intermedia. Ahí tenemos un cono y ahí tenemos bastones. Esto ya lo hicimos. Y finalmente lo que me interesa repasar es que es la vía visual como tal. Y quiero que lo aprendan bien. Este mono tienen que saberlo de memoria, lamentablemente, una de las cosas de memoria que tienen que saber. ¿Y qué es lo que importa acá? Una de las cosas importantes es que acá tenemos el campo visual, que es lo que ustedes están observando. De hecho, si están observando el computador, la parte del centro se divide en dos campos y la parte de afuera también se divide en dos campos. Sus ojos están divididos en dos. La mitad que da hacia la nariz de un ojo y la otra mitad que da hacia la nariz. Esas retinas, como son la mitad, se llaman hemirretinas, y las hemirretinas, como están más cerca de la nariz, estas se llaman hemirretinas nasales, y estas, como están más cerca del hueso temporal, se llaman hemirretinas temporales. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? La integración del campo visual de un ojo es cruzada, es decir, la retina que está al centro mira hacia afuera, y la retina que está hacia afuera mira hacia el centro de ese respectivo campo visual. Dicho en términos más biológicos, la hemirretina nasal mira hacia el campo externo de un ojo y la hemirretina temporal mira hacia el campo interno de ese ojo, ¿no es cierto? Y el otro ojo hace exactamente lo mismo. Como ven, incluso está en colores. Pero ¿cómo se procesa esta visión? El nervio óptico obviamente procesa información de la hemirretina nasal, de la hemirretina nasal y de la hemirretina temporal, y esto forma el nervio óptico que, si se fijan, lleva mitad, obviamente la mitad de la hemirretina temporal y la mitad de la hemirretina nasal. Sin embargo, los nervios ópticos se cruzan en una estructura que se llama quiasma óptico, que está en íntimo contacto con lo que es la hipófisis. ¿Y qué sucede en esta zona? Algo importante es que las hemirretinas temporales, por ejemplo, la hemirretina temporal izquierda, se mantiene siendo procesada al lado izquierdo. Es decir, no cruza, no se decusa, ¿no es cierto?, hacia el lado contralateral. Y las retinas las retinas nasales se cruzan hacia el lado contralateral. Por lo tanto, la información que procesa la hemirretina temporal, ¿no es cierto?, izquierda, se procesa en el lóbulo occipital izquierdo. Y la información que procesa la hemirretina temporal derecha se procesa en el lóbulo occipital derecho. Mientras que la información que procesa la hemirretina nasal derecha se procesa en el lóbulo occipital izquierdo, que es el del otro lado, y la información que procesa la hemirretina nasal izquierda se procesa en el lóbulo occipital derecho. Por lo tanto, moraleja, en el quiasma óptico se cruzan las asas, ¿no es cierto?, o los haces en realidad, de las fibras de las hemirretinas nasales, pero las de hemirretinas temporales se mantienen en sus respectivos lados. ¿Cuáles son las típicas preguntas PSU? Es que, ¿qué pasa si yo corto el nervio óptico antes del quiasma? ¿Qué pasa si corto el quiasma? ¿Qué pasa si corto detrás del quiasma? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? Si yo corto detrás del quiasma, yo ya les dije que las únicas fibras que se cruzan son las nasales contralaterales. Por lo tanto, si yo corto en la región prequiasmática, es decir, el nervio óptico, voy a perder la visión de un ojo, dependiendo del lado, obviamente, que yo corte. Si corto en el quiasma, voy a hacer virtualmente lo mismo, dependiendo de la sección. Si es una sección transversal, voy a cortar todos los haces, voy a cortar el quiasma completo, entonces en realidad es lo mismo que corte los dos nervios ópticos. Sin embargo, si yo corto en este sentido, en el sentido más sagital, ¿no es cierto?, el quiasma, voy a perder
la información, ¿no es cierto?, de la hemirretina de un lado y la hemirretina nasal de un lado y la hemirretina temporal del otro. En este ejemplo, si yo corto acá, voy a perder, obviamente también voy a generar, voy a perder, perdón, la información de las hemirretinas nasales, que son las que se cruzan, porque las hemirretinas temporales se mantienen en el mismo lado, no cruzan a través del quiasma. ¿Ya? Entonces, si yo corto en áreas retroquiasmáticas, voy a perder la visión de las hemirretinas que son ipsilaterales o del mismo lado. Por ejemplo, si yo corto el área retroquiasmática del lado derecho, voy a perder la hemirretina temporal derecha porque se procesa en el mismo lado. Mientras que si corto en la región retroquiasmática izquierda, voy a perder la visión de la hemirretina temporal izquierda. Por eso tengo que saber cómo se interpreta el campo visual. Recuerden que es cruzado. La hemirretina temporal nasal, perdón, la hemirretina nasal, ¿no es cierto?, que está en el centro, mira hacia afuera, y todo lo que está hacia afuera, en cuanto a la retina, mira hacia el campo interno. ¿Ya? Entonces, moraleja, este mono se lo tienen que saber de memoria. El tema de la interocepción y la propiocepción son temas bastante interesantes y es un concepto en realidad en el que participan tanto órganos que son musculoesqueléticos como la visión, ¿no es cierto?, el sistema vestibular, lo que es el arco reflejo y una serie de integraciones que permiten saber dónde estoy, hacia dónde me estoy inclinando, cómo tengo que contraer un músculo para no perder el equilibrio. Y la propiocepción es la percepción que tiene mi propio sistema nervioso de lo que es mi economía. ¿Ya? Finalmente, antes de hablar de las vías motoras, les voy a dar la primera mención de la clase de hoy, que básicamente es sobre los espíritus emprendedores que les he dicho ya que cuidan la naturaleza, por lo tanto cuiden la naturaleza. Y la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, entonces vamos a seguir. Cuando hablamos de vía motora, nos referimos a una vía que es eferente y es todo lo que está generado desde la corteza motora primaria, ¿no es cierto?, que viaja por la médula espinal y sale en las astas anteriores o ventrales de la médula espinal a través de neuronas típicamente bipolares. ¿Cuáles son los conceptos que hay que entender? Es que las fibras eferentes, ¿no es cierto?, que viajan hasta la placa neuromuscular, son motoneuronas alfa, a diferencia de las motoneuronas gamma, que son neuronas sensitivas, y el neurotransmisor de excelencia de las vías motoras es la acetilcolina. Por lo tanto, fíjense que acá está la corteza motora que viaja, ¿no es cierto?, por los cordones anteriores, se integra la información en las astas ventrales, viaja a través de la raíz, ¿no es cierto?, propia de la médula espinal, que es mixta generalmente, tiene un carácter sensitivo y un carácter motor, y el nervio motor va hasta lo que es el músculo, y en el músculo hay una integración en las terminales sinápticas, donde hay una hendidura en que interacciona directamente lo que es el miocito con los botones sinápticos que liberan acetilcolina. Cuando hablamos de arco reflejo, es algo súper importante también de entender para la prueba, y es una respuesta muy rápida, que generalmente es encéfalo-independiente, que es para ciertos estímulos como el dolor o una distensión muscular violenta. Y en este caso es el centro elaborador de respuestas, a diferencia de lo típico de que hemos hablado ahora del sistema nervioso, es la médula espinal. Y acá un buen ejemplo son los reflejos musculotendíneos u osteotendíneos, los ROT.
Y por eso aparece típicamente el martillo de Vogt, una especie de martillo, ¿no es cierto? El de Vogt, el que usamos más frecuentemente. Reflejo rotuliano, que es uno de los más fáciles de sacar. Y ¿cómo se lleva a cabo este reflejo? Al interior del músculo hay unos órganos, ¿no es cierto?, que son órganos sensitivos, que se llaman órganos tendinosos de Golgi, que detectan las distensiones bruscas, ¿no es cierto?, en la unión músculo-tendínea. Y esta distensión violenta genera un estímulo que viaja a través de las motoneuronas gamma y que se integra inmediatamente en el segmento respectivo de la médula espinal, generando una contracción del músculo para evitar un posible daño. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de las vías motoras. Y ahora, finalmente, para terminar y empezar lo que es aparato locomotor, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Espero que ahora no se pegue mucho más. Se cree que el sistema nervioso autónomo fue el primer sistema nervioso en generarse con lo que es el sistema de los ganglios basales del encéfalo. Primordialmente es de tipo motor, pero acá, a diferencia del sistema nervioso somático que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, de las vías sensitivas y las vías motoras, son circuitos bineuronales. Es decir, yo tengo una neurona que después hace sinapsis con otra neurona que después llega al órgano blanco. En términos, ¿no es cierto?, docentes, nosotros, y en términos funcionales claramente, vemos una división que es la división simpática del sistema nervioso autónomo y la división parasimpática. A veces la división parasimpática recibe el nombre de sistema autónomo de sistema vegetativo, sistema nervioso vegetativo o neurovegetativo, que son respuestas que predominantemente dependen de acetilcolina y los efectos de la acetilcolina a distancia. Entonces, como podemos ver, el sistema nervioso autónomo tiene distinta distribución a lo largo del organismo. Cerca de la zona cervical y craneal predomina lo que es el sistema parasimpático, las estructuras parasimpáticas. A nivel torácico predominan las estructuras simpáticas y a nivel lumbosacro las estructuras parasimpáticas nuevamente. Eso no quita que el sistema simpático pueda tener aferencias hacia la zona craneal o hacia la zona lumbosacra, y eso no quita que en la zona cervical tenga eferencias hacia la zona torácica. Entonces, ¿cuáles son las dos diferencias que tienen que saber para la PSU? Es que el sistema simpático, la estructura bineuronal que yo les comentaba, primero, las dos neuronas hacen sinapsis en una estructura que se llama ganglio, ¿no es cierto?, que obviamente es extraespinal. Y en el caso del simpático, tiene una neurona preganglionar, que es la que sale desde el interior de la médula hacia el ganglio, muy corta, y la neurona postganglionar, que es la que va desde el ganglio hacia el órgano blanco, es muy larga. ¿Ya? La sinapsis ganglionar es acetilcolina, es decir, la neurona preganglionar libera acetilcolina, y la sinapsis terminal es adrenalina. Por eso las respuestas del sistema nervioso simpático se asocian a las respuestas fight or flight. Y por eso también a veces se postula que la médula adrenal de las glándulas suprarrenales podría ser una especie de terminal simpática, puesto que está encargada de la producción de catecolamina. Mientras que el sistema bineuronal parasimpático, a diferencia del simpático, la preganglionar es muy larga y la postganglionar es muy corta. La sinapsis ganglionar es acetilcolina y la sinapsis terminal también es acetilcolina. ¿Qué es lo que hace
¿no es cierto? El simpático y el parasimpático muchas veces se enseñan como sistemas opuestos, pero no es tan así, sino que en realidad son distintos equilibrios. El tono simpático y el tono parasimpático es fundamental que estén en un equilibrio para que no estemos, obviamente, descompensados, entre comillas. Cuando predomina el tono simpático, que nosotros en realidad nos referimos netamente a tono vagal, que es una de las principales estructuras parasimpáticas del nervio vago, predomina más que nada el tono, comillas, floppy, ¿no es cierto?, del organismo. Es una respuesta en la cual aumenta el peristaltismo intestinal, el corazón late más lento, la frecuencia cardíaca se hace más lenta, la producción de saliva no se altera y obviamente el tono de la conciencia, la vigilia y también el tono muscular y la interpretación de una serie de estímulos como las náuseas y todas esas cosas se hace dominante cuando obviamente está inclinado hacia el lado, perdón, está mal en la imagen, hacia el lado parasimpático. Mientras que en el tono simpático son todas las respuestas fight or flight. Por ejemplo, ocurre una vasoconstricción y una redistribución de flujo, ocurre una midriasis, ¿no es cierto?, de lo que es la pupila para mejorar la entrada y la captación de luz, aumenta la frecuencia respiratoria y mejora el intercambio gaseoso, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el peristaltismo intestinal, aumenta la secreción de catecolaminas, cambia el flujo renal, ¿no es cierto?, y obviamente disminuye, por supuesto, por el tema de la redistribución de flujo. La clave está en mantener un tono simpático adecuado y un tono parasimpático adecuado. Para ir terminando, cuando hablamos, obviamente como ya estamos hablando del sistema nervioso periférico, que son cables que salen de los segmentos de la médula espinal, que tienen un componente nervioso, o un componente sensitivo y un componente motor, y que se van distribuyendo, existen estructuras en distintas zonas del cuerpo que se llaman plexos nerviosos. Acá tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, del plexo braquial y acá tenemos el ejemplo del plexo cervical. Estas son las raíces por donde emergen, ¿no es cierto?, a través de los agujeros facetarios de la médula espinal, agujeros raquídeos en realidad. Y lo importante es que dense cuenta lo complejo que es la mezcla de haces neuronales de uno con otro. Y de acá salen los nervios que ustedes pueden conocer, por ejemplo, del brazo, el nervio cubital, el nervio radial, el haces del nervio braquial, etcétera. Y eso le da inervación a los músculos y sensibilidad a los terrenos que merecen tenerla. ¿Ok? Pero no es muy importante, era por mencionárselo. Entonces, les traigo esta pregunta a modo de ejemplo. No lo vamos a hacer como la pregunta de desafío, pero quiero ver si es que en realidad me están viendo en el chat. Es una pregunta del módulo lectivo que dice: en la vía visual, al seccionar la región retroquiasmática derecha, se ocasiona ceguera total del ojo del lado opuesto, ceguera nasal del lado afectado y temporal del opuesto, ceguera temporal del lado afectado y nasal del opuesto, formación de imagen doble, ceguera total. Quiero que me contesten en el chat qué piensan ustedes antes de resolver esta pregunta. Ya, todos opinan por la C. La C dice ceguera temporal del lado afectado y nasal del opuesto. Veamos. Acuérdense que estamos hablando de la región retroquiasmática derecha. ¿Ya? Vamos a ver el mono. Retroquiasmática derecha es esta área, esta que está acá. ¿Qué pasa si yo secciono esta área? Yo les dije que todas las lesiones retroquiasmáticas van a generar ceguera de la retina ipsilateral
temporal. Es decir, si yo secciono la región retroquiasmática izquierda, voy a generar ceguera de la hemirretina temporal izquierda, y si secciono la región retroquiasmática derecha, voy a generar ceguera de la visión de la hemirretina temporal derecha. ¿Ya? Si yo secciono el quiasma, afecto las regiones y la integración, ¿no es cierto?, de las hemirretinas nasales. Sin embargo, acuérdense que también a esta altura van fibras nasales. Por lo tanto, si yo secciono estas áreas, junto con dañar las hemirretinas temporales, también voy a dañar algún componente de las retinas nasales porque ya están cruzadas. En este caso, voy a dañar la hemirretina temporal derecha junto con la hemirretina nasal contralateral. Es decir, si yo daño el tracto retroquiasmático izquierdo, voy a dañar la hemirretina temporal izquierda junto con un daño de la hemirretina nasal derecha, que es la contralateral. Y si daño el tracto retroquiasmático derecho, voy a dañar la hemirretina temporal derecha junto con la hemirretina nasal izquierda. Las nasales son las contralaterales y las temporales son las ipsilaterales. Por lo tanto, veamos. Daño la nasal izquierda y la temporal derecha. Veamos la respuesta. Retroquiasmática derecha, ceguera total del ojo del lado opuesto. No, ceguera nasal del lado afectado y el temporal del opuesto. Al revés. Ceguera temporal del lado afectado y nasal del opuesto es la correcta. ¿Ya? Si yo corto, acuérdense, las regiones retroquiasmáticas, siempre si daño la retroquiasmática derecha, daño la hemirretina nasal del lado opuesto con la hemirretina temporal del mismo lado, y eso es importante tener que extrapolarlo, ¿ya? Entonces, ahora ya habríamos terminado teóricamente sistema nervioso, nos falta solamente toxicomanía y hacer como un englobamiento, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos hablado. Exacto. Lo que pasa es que tienen que pensar que la luz viaja desde los ojos a través de los nervios, después al quiasma, después sigue por las regiones que están, comillas, detrás del quiasma, ¿no es cierto?, que es lo que viene después del quiasma en cuanto al procesamiento visual. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar de presentación. Y vamos a empezar desde ya, para aprovechar el tiempo. Uno de los puntos fundamentales de hablar después de que ya manejamos las nociones del sistema nervioso es manejar cómo funciona la contracción muscular y cómo en realidad se contrae el músculo y un poco de la dinámica de cómo está organizado, ¿ya? Entonces, todas estas imágenes tienen cosas bien importantes, pero el denominador común de todas estas imágenes, lamentablemente no tengo animaciones porque no son PDF. Todo el denominador común de todas estas imágenes es movimiento. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar ahora es la generación de movimiento. Por lo tanto, si nosotros hablamos del aparato locomotor, es un aparato que está compuesto, orientado hacia poder generar movimiento. Por lo tanto, la aparición de este aparato es una de las grandes importancias, ¿no es cierto?, para que los organismos pudiesen mantenerse a lo largo del tiempo y poder evolucionar. Puesto que un organismo que no se mueve no puede arrancar de un depredador y claramente va a ser comida. Ahora, la verdad ya sabemos que obviamente las presas pueden moverse, pero los depredadores han desarrollado mecanismos para igual poder comérselas. La estructura del aparato locomotor, al igual que el sistema nervioso, en realidad está compuesto por un sistema musculoesquelético y un sistema osteoarticular que está compuesto por distintos huesos y ligamentos que a su vez la interacción entre ambos forman articulaciones, y las articulaciones en conjunto con
el sistema muscular, generan movimiento. Y eso es importante entenderlo, en términos bien generales. Por lo tanto, vamos a hablar del músculo. El músculo es un órgano, ¿no es cierto?, generador de movimiento en los animales y está formado por 2 de los 4 tejidos fundamentales que vimos en el módulo común en organización tisular, que es el tejido muscular y el tejido conectivo. La función de este tejido es obviamente generar contracción y generar movimiento, y está mediada por vías motoras, sean somáticas, ¿no es cierto?, en el caso del músculo esquelético, o sean autónomas, en el caso del músculo liso. En general, cuando uno ve aparato locomotor, uno lo ve bastante fácil y uno lo ve bastante simple. Lo cierto es que el aparato locomotor puede ser más complejo de lo que uno cree, y eso es lo que vamos a ir estudiando ahora. Existen distintos tipos de músculos. Para empezar, el músculo esquelético es el músculo estriado, ¿no es cierto? Es uno de los tipos de músculo estriado, es el más abundante del cuerpo y está formado por células multinucleadas y que tienen una contracción voluntaria que yo puedo manejar. ¿Ven? Yo puedo contraer músculos para generar movimiento. Mientras que otro tipo de músculo es el músculo cardíaco, que también es un músculo estriado, es el otro tipo de músculo estriado, pero a diferencia del músculo esquelético está formado por células mononucleadas, su contracción es autónoma y solamente está presente en el corazón. Y otro músculo muy distinto al músculo estriado es el músculo liso, que no tiene estrías, por eso se llama liso, y está formada por células mononucleares que son fusiformes, ¿no es cierto? Tienen una forma alargada, o sea, céntrica al medio y alargada hacia los extremos, y tiene una contracción autónoma y también es bastante abundante en el organismo, sobre todo en las vísceras, en los vasos sanguíneos y en los bronquios, y en órganos como el útero y otros más. El origen embrionario del tejido muscular es el mesodermo, ¿ya? Me preguntan en el chat qué significa estridos. ¿Te refieres a estriado? Si te refieres a estriado, en realidad lo vamos a ver ahora en fotografías que queda mucho más claro, como esta, y acá tenemos los dos tipos de tejido muscular estriado. Fíjense que tiene líneas, y eso se le denominan estrías, y el músculo liso que tiene esta forma fusiforme que yo les había comentado en un instante. Hablando a nivel macroscópico, nosotros tenemos un músculo como tal, como órgano, que está compuesto a su vez de distintos fascículos musculares, paquetes musculares, que a su vez está compuesto de numerosas fibras musculares, que son las células musculares, y al interior de las fibras musculares, o miocitos, ¿no es cierto?, están las miofibrillas, que son principalmente la actina y la miosina que vamos a ver más adelante. Otro concepto clave es que cuando el músculo está relajado es más delgado y es más largo, y cuando el músculo se contrae es más corto y es más gordo. Por lo tanto, esto genera obviamente un cambio en la distancia, y eso, si yo tengo una palanca acá y otra acá, voy a generar movimiento. Si hablamos de tipos de músculos según movimiento, nosotros tenemos músculos que son agonistas para un determinado movimiento. Por ejemplo, si hablamos de la flexión del brazo, tenemos el bíceps, que es un agonista en la flexión, el tríceps braquial, que es el antagonista, es decir, que si se contrae impide o dificulta lo que es la generación de la flexión, y tenemos músculos sinérgicos como el músculo braquial, que acá no está indicado, que está debajo del bíceps, que es un músculo sinérgico de la flexión del brazo. Por lo tanto, un músculo agonista es un músculo que favorece dicho movimiento, el antagonista que se opone y el sinérgico que ayuda a que se genere. ¿De qué está compuesto el músculo? Es una pregunta súper importante y es que hay que entenderlo. Un gran componente del músculo es agua y proteínas. Y no hay que dejar de olvidarse que el músculo esquelético es uno de los tejidos que almacena glucógeno en el cuerpo junto con el hígado. Y eso es súper importante de tenerlo en mente. Ok,
Llegamos entonces a la parte más complicada y empezamos a hablar ya terminamos como la introducción al aparato locomotor y ahora vamos a hablar netamente del miocito. Y este es el miocito estriado, se los presento, es una estructura bastante compleja que lo vamos a comentar ahora. No creamos que por el color que tienen estos tubitos que están adentro son vasos sanguíneos. Nosotros estamos hablando a la escala de células. ¿Ya? Esto es una célula. Estos son sus núcleos, ¿no es cierto? Esta es la membrana plasmática del miocito, ¿no es cierto? Que se denomina sarcolema. El, el citoplasma, ¿no es cierto? Del miocito se llama sarcoplasma. Y estos que están adentro, estos tubitos rojos que están al interior, son las miofibrillas que generan finalmente la contracción muscular. En la membrana plasmática hay unas invaginaciones que recorren la membrana, que recorren el interior de las miofibrillas, que se denomina sistema de túbulos T. Y adyacente a los túbulos T, yo voy a encontrar una estructura que se llama retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico, que va a almacenar calcio en lo que es el miocito estriado. Principalmente, esas son las estructuras que interesan. Las líneas y las bandas las vamos a comentar en una imagen que se entienden mejor. Pero principalmente esos son los componentes que tienen que manejar. El sarcolema como membrana plasmática, el sarcoplasma como el citoplasma del miocito, las miofibrillas compuestas de actina y miocina, y el retículo sarcoplásmico, los túbulos T. Las cisternas terminales son importantes, no las vamos a comentar. Pero recuerden que el miocito estriado esquelético es plurinuclear. Para nunca olvidar, la unidad funcional del músculo estriado es el sarcómero, y que está ubicado entre dos líneas Z consecutivas. Yo sé que, obviamente, si no manejan lo que es una línea Z, va a ser muy complicado entender dónde está el sarcómero, pero van a ver que es bastante más fácil de lo que parece. Esto lo agregué porque en realidad considero que es importante entender las proteínas que participan dentro de la contracción muscular, porque si hablamos de la contracción muscular como un proceso, no vamos a entender bien de qué se trata. ¿Ya? ¿Me van siguiendo en el chat a todo esto? ¿Va quedando alguna duda? Las bandas las vamos a comentar más adelante, ya en una foto más bonita. Ok, entonces vamos a hablar de la miocina. Acá tenemos dos moléculas de miocina. Tenemos la miocina 1 y la miocina 2. La miocina 1, obviamente, en términos, ya como ustedes lo pueden observar, es más pequeña que la miocina 2. Y la miocina 2 son dos cadenas de miocina que están enrolladas y forman una gran proteína, que es más grande. La que importa en la contracción muscular son los filamentos de miocina 2, que son los filamentos gruesos. ¿No es cierto? Y por eso la descripción son filamentos gruesos del sarcómero, que recuérdense que es la estructura funcional, y el desplazamiento de las cabezas de miocina, el cambio del ángulo en esta región que se llama región bisagra, lleva a cabo la contracción muscular. Por lo tanto, esta es una de las proteínas más importantes, ¿ya? Está en íntimo contacto con la actina, la tropomiosina y la troponina, que las vamos a ver más adelante. En cuanto a la actina es una molécula, una proteína mucho más pequeña y forma unos filamentos que se llaman actina F, o filamentos de actina, formados por actina G, que son estas actinas globulares, ¿no es cierto? Los filamentos de actina son mucho más delgados que los filamentos de miocina, por lo tanto se llaman filamentos delgados, muy creativamente hablando, y poseen los sitios de unión a la miocina, que se encuentran bloqueados por la tropomiosina, siendo desbloqueados por la troponina al momento de la contracción muscular. Yo estoy seguro que si les leo eso textual, hasta ahora no se entiende nada, pero lo vamos a entender cuando veamos cómo interactúa la miocina con la tropomiosina y con la troponina. La tropomiosina, por otra parte, fíjense que acá tenemos un filamento delgado, pero que ahora tiene algunas proteínas arriba. ¿Ya? La tropomiosina es esta proteína fibrilar que está acá alrededor y es reguladora. Es una de las proteínas reguladoras de la contracción muscular junto con la troponina y bloquea los sitios de unión a la miocina que están presentes en la actina y es desplazada por la troponina una vez que la troponina se activa en presencia de calcio. Mientras que la troponina es una proteína globular que está formada por tres subunidades, que no son importantes entender,
Y al unirse el calcio a la subunidad C, por eso se llama C, esta proteína desplaza la tropomiosina, deja disponible el lugar de unión a la miosina y permite la contracción muscular. ¿Cómo se ve la estructura in toto? Y acá los que quieran escucharme pueden hacerlo, y los que no en el chat voy a hacer caso omiso al chat. Después no se quejen que no leo el chat. Si nosotros observamos un sarcómero in toto, estos son los filamentos gruesos y estos son los filamentos delgados. Y fíjense que los filamentos delgados tienen unas zonas amarillas, que son los sitios de unión de la cabeza a la miosina. Fíjense que acá hay una zona de ATP, está unido el ATP. Y acá está la tropomiosina que está bloqueando los sitios de unión a la miosina. Y acá está la troponina. La mecánica acá es que el calcio tiene que unirse a la troponina para desplazar a la tropomiosina, y que así la miosina se pueda unir a la actina y pueda generar la contracción muscular. Eso es lo que tiene que lograrse. Ya, para los que estaban preguntando las bandas del tejido muscular estriado, primero, esta es la estructura, ¿no es cierto?, de un sarcómero, que es la unidad funcional. Acá tenemos una de las líneas Z y acá tenemos otra de las líneas Z. Y recuerden que el sarcómero es una unidad que está entre dos líneas Z consecutivas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la línea media del sarcómero y tenemos los filamentos, ¿no es cierto?, los filamentos gruesos, y tenemos filamentos delgados. Déjenme ver si tengo una unión un poco más bonita. No mucho. Bueno, lo que importa es que las bandas, ¿no es cierto?, que es lo que estaban preguntando, la clásica pregunta es cuál de las bandas se mantiene constante y cuál de las bandas se acorta. La banda que se mantiene de longitud constante, ¿no es cierto?, es en estricto rigor la banda A. La banda A incorpora exclusivamente los filamentos gruesos que están acá en esta zona, y la banda I se acorta durante la contracción muscular. Eso es básicamente la importancia de esta imagen. Y si la extrapolamos a un miocito, acá, o sea, a una miofibrilla, vamos a encontrar la banda A, que está compuesta exclusivamente por estos filamentos más gruesos, y las bandas I, que tienen exclusivamente filamentos delgados. Como el movimiento de la contracción muscular es así, ¿no es cierto?, los filamentos delgados se desplazan sobre los gruesos, obviamente por acción del ajuste de las cabezas de miosina. Eso genera que se acorten, ¿no es cierto?, las bandas I, y que las bandas A permanezcan constantes. Cuando hablamos de la placa neuromuscular, ya les dije, cuando hablamos del sistema nervioso, que es la interacción entre una terminal sináptica y el sarcolema, donde están los receptores específicos del neurotransmisor que va a generar la contracción muscular, que es acetilcolina. ¿Ya? Recuerden, como les acabo de decir, que la acetilcolina es el neurotransmisor de la contracción muscular. Y hablemos un poco del metabolismo de la acetilcolina. La síntesis de acetilcolina se lleva a cabo, ¿no es cierto?, en el botón sináptico, donde está compuesto por una colina y un grupo acetato, que viene del acetilsuccinilcoenzima A, que a su vez deriva de la mitocondria, formando acetilcolina. Y esta acetilcolina se empaca en las vesículas sinápticas y se libera una vez que se genera el estímulo de liberación de acetilcolina, que depende de corrientes de calcio, que a su vez dependen de la despolarización que llega a los canales activados por voltaje de calcio. Esta liberación hace que los receptores de acetilcolina que están en el músculo, que hay de dos tipos, ¿no es cierto?, de receptores de acetilcolina, los muscarínicos y los nicotínicos, no vamos a entrar en eso, se estimula el receptor de acetilcolina y se genere una despolarización en el músculo esquelético, que se transmite al interior a través del sistema de túbulos T, que vamos a ver más adelante. Si no tuviese, o mejor dicho, si tuviese constantemente acetilcolina en la placa neuromuscular o en el espacio intersináptico, tendríamos constantemente estimulada la célula muscular, por lo tanto tendríamos una contracción muscular permanente. Eso no puede ser. Por lo tanto,
existen enzimas en esta zona que degradan la acetilcolina en sus componentes iniciales, que se llama acetilcolinoesterasa, que divide la acetilcolina en acetato y colina, y posteriormente la colina vuelve a integrarse al botón presináptico y vuelve a sintetizarse acetilcolina. Por lo tanto, es un mecanismo para controlar lo que es el tono de la contracción muscular. Este es un concepto súper importante y que lo van a usar mucho en la universidad, que se llama unidad motora. La unidad motora es básicamente un complejo que está formado por las neuronas que inervan un músculo, es decir, las motoneuronas alfa, y las fibras musculares inervadas por ella. Y acá tenemos dos líneas distintas. Tenemos una unidad motora destinada a la fuerza, a la generación de fuerza, y tenemos unidades motoras generadas a la precisión. Obviamente, para generar fuerza yo necesito movimientos en bloques de mis fibras musculares y tengo una razón. Motoneurona fibra 1 es a 3000. Y un buen ejemplo de unidades motoras que requieren fuerza es el gastrocnemio, que es el comúnmente llamado gemelo, que no tiene precisión, pero sí puede generar bastante fuerza. Mientras que para generar precisión se requiere un movimiento fino. Y este movimiento fino no requiere fuerza, pero requiere que haya muchas fibras musculares muchas fibras nerviosas inervando pocas fibras musculares. Por lo tanto, la razón motoneurona fibra es 1 a 3. Si se dan cuenta, es 1000 veces menos que para generar fuerza. Y un gran ejemplo en esta zona son los músculos extraoculares, cuyos movimientos son tan precisos que permiten enfocar objetos en un tiempo muy corto. Entonces, dado que gran parte de los que están en el chat no están poniendo atención, asumo que está todo claro y nos vamos a ir ahora a la pregunta desafío de la clase de hoy, en conjunto a la Universidad Mayor. Y la pregunta dice así. Esta figura representa un arco reflejo y tiene que ver con músculos extensores y músculos flexores. ¿Ya? No tiene mucho que ver. No lo piensen tan literal, pero vean el esquema, lo que más me interesa. ¿Ya? En este circuito neuronal, el músculo flexor se activará cuando, y ahí vienen las distintas opciones, y ahí ustedes tienen que decirme cuál es la correcta. Nos vemos en 3 minutos más, en 5 minutos más, para seguir la clase. Y eso. Los dejo pensar.
Ya. Entonces vamos a explicar un poco el esquema. El esquema es súper importante entender y por qué me gustó esta pregunta, puesto que el manejo de los esquemas interneuronales es súper importante para poder entender los efectos de las neuronas que van a estar en contacto con el efector final. Este esquema muestra dos vías, una vía que activa un músculo extensor y una vía que actúa el músculo flexor, ¿no es cierto? Entre ellos hay una neurona que es una interneurona inhibitoria, ¿ya? ¿Cómo se hace esto para entenderlo de una manera correcta? A ver, vamos a tratar algo a ver si resulta. Vamos a dejarlo acá abajo. Muy bien. Entonces, ya. ¿Cuál es una de las cosas que hay que entender? Si yo tengo, en estricto rigor, ¿no es cierto?, una determinada neurona, no soy muy bueno para dibujar, pero vamos a hacer un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos una neurona de esta manera, ¿no es cierto?, que es una neurona activadora. Y yo tengo otra neurona que es inhibidora, otra neurona que es inhibidora, y vamos a poner otra referencia más de una neurona inhibidora. Entonces, ¿cómo funcionan estas redes? Cuando nosotros hablamos de circuitos neuronales, una de las cosas que hay que entender, y que para saber, ¿no es cierto?, es que si yo necesito, por ejemplo, el objetivo esencial acá es que yo tengo que activar esta neurona. Para yo activar, ¿no es cierto?, mi neurona, y acá yo voy a tener, ¿no es cierto?, mi órgano efector. Si yo tengo mi impulso nervioso viajando en esta dirección, voy súper bien. Pero si yo activo esta neurona, por ejemplo, que esta neurona libere, no sé, dopamina, que es un neurotransmisor excitador, voy a activar esta neurona que es inhibidora y a su vez esta neurona inhibidora, vamos a ponerle número, 1, la neurona 2 que es inhibidora, va a inhibir a la neurona 3 que a su vez es inhibidora, por lo tanto si está inhibida la inhibidora, vamos a ponerle un más para que sea distinto, 4 y 5. Me quedó horrible el 5, pero no importa. Si es que yo activo la neurona 1, ¿no es cierto?, voy a activar la neurona 2 que es inhibidora. Y como la inhibidora va a activar a la inhibidora, voy a inhibir, ¿no es cierto?, mi neurona efectora y por lo tanto no voy a tener efecto. Sin embargo, ¿qué pasa si yo no activo la neurona 1, ¿no es cierto?, y dejo que la 2 inhiba la 3, o no, mejor dicho, desde el principio, si la 1 activa la 2 que es inhibidora, esta neurona inhibidora va a inhibir, ¿no es cierto?, la neurona 3, y esta neurona 3, ¿no es cierto?, como es inhibidora pero está inhibida, no va a inhibir la neurona 5, que es la que sigue en directa relación, y como hay una neurona 4 que no tiene relación con estas otras dos, que puede activar esta vía, va a activar la vía y voy a tener el efecto. Si no activo la neurona 1, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacerlo de nuevo para que lo vayamos entendiendo. De hecho, quizás podríamos hacerlo con un esquema con 3 neuronas. Acá tenemos una,
2, 3. Ups. Vamos a dibujarlo en esta zona de acá. Es bastante simple. Si yo tengo una neurona que es estimulante o excitadora, tengo otra neurona que es inhibidora y tengo mi neurona efectora final, por ejemplo una motoneurona sobre mi efector, ¿no es cierto? Si yo tengo mi neurona 1, mi neurona 2 y mi neurona 3 y mi músculo, por ejemplo, yo tengo que, si yo activo mi neurona 1, que es estimulante, va a estimular a esta neurona que es inhibidora. Por lo tanto, si yo estimulo la inhibición, voy a inhibir mi neurona 3, por lo tanto no voy a tener efecto. Al contrario, si yo no activo esta neurona, no tengo activada esta otra neurona, y si es que da el caso de que yo tenga acá una neurona, nada que ver con la red anterior, que sea estimulante, una neurona 4 por ejemplo, si yo no activo la 1, no tengo la inhibición de la neurona 3, por lo tanto esta neurona puede estimular directamente esta neurona que estimula el efector. En rigor es ser ordenado y pensar, y es como un juego de palabras, como bien están diciendo en el chat. ¿Ok? Por lo tanto, si nos vamos a la pregunta, déjenme buscar la clase. Esta pregunta es lo mismo. En este circuito neuronal el músculo flexor se activará. O sea, yo tengo que llegar a estimular el músculo flexor. ¿Ya? Fíjense que la neurona motora flexora es estimulante del músculo flexor, por lo tanto, sí o sí, la neurona motora flexora se tiene que excitar. La 2 va sí o sí. ¿Qué pasa si yo estimulo la interneurona inhibidora? ¿No es cierto? Fíjense, si yo estimulo esta neurona va a estimular la interneurona inhibidora y esta inhibición va a hacer que se inhiba la motoneurona flexora, por lo tanto no voy a tener activación del músculo flexor. Por lo tanto, tengo que lograr, ¿no es cierto?, que la interneurona inhibidora se inhiba, no que se excite, por lo tanto, la 3 no va. Y que la neurona motora extensora se inhiba, no necesariamente, porque no es la activación del músculo extensor el que causa la inhibición de flexor, sino que la activación de la neurona aferente inervando al músculo extensor es la que causa la inhibición de la flexión. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta 1 no es correcta, la respuesta 2 sí es correcta y la respuesta 3 no es correcta, por lo tanto la respuesta correcta en esta pregunta es la respuesta B. Vamos a hablar un poco acerca de los pasos de la contracción muscular estriada y después vamos a avanzar bien rápido en lo que nos va quedando. Yo creo que nos van a quedar 20 minutos más de clase y con eso estamos. Claro, la respuesta correcta era la B, de Barco. Entonces, la contracción muscular estriada se genera primero con la despolarización del miocito. La despolarización del miocito se genera una vez que la motoneurona alfa libera acetilcolina en la placa neuromuscular. La despolarización del miocito va a empezar en el sarcolema, que es la membrana plasmática, para luego ramificarse por todo el sarcoplasma a través del sistema de los túbulos T. ¿Cómo es esto? Lamentablemente esto es animado. Si quieren les subo esta presentación para que puedan ver la animación en sí. Acá está la placa neuromuscular que libera acetilcolina y esto genera una despolarización del sarcolema que se transmite por toda la membrana plasmática hasta que llega hasta los túbulos T, que son invaginaciones de la membrana plasmática, y esto transmite la despolarización hasta la membrana plasmática del retículo sarcoplásmico,
Y la despolarización del retículo sarcoplásmico hace que se libere calcio desde el interior del retículo sarcoplásmico hasta el sarcoplasma. Por lo tanto, el segundo paso de la contracción muscular estriada es lograr la liberación de calcio al sarcoplasma. No es necesariamente, no es exocitosis, sino que es a través de canales. ¿Ya? El tercer paso es desbloquear los sitios de unión miosina-actina que están bloqueados por la tropomiosina. Una vez como ahora liberamos calcio, las concentraciones de calcio en el interior del músculo, ¿no es cierto?, del miocito aumentaron, este calcio se une a la subunidad C de la troponina y esto genera que esta troponina se active y desplace la tropomiosina, dejando libre los sitios de unión a la miosina en la actina. Ahora viene una de las partes bonitas, que es la generación de movimiento, que es el cuarto paso. ¿Cómo se genera el movimiento? Estos son muchos pasos que en realidad no es tan importante saberlos tan detallados, pero lo importante es que acá se utiliza ATP en dos pasos importantes. Primero, ¿no es cierto? Acá no se logra ver mucho. Viene el estímulo y esto hace que se hidrolice el ATP y esto genera que se desligue, ¿no es cierto?, del sitio de unión donde está acá. Perdón. Se libera, ¿no es cierto?, se hidroliza el ATP, pero el grupo fosfato, ¿no es cierto?, producto de la hidrólisis del ATP, queda todavía pegado acá. Al mismo tiempo que se hidroliza el ATP, se genera esta unión débil entre una subunidad de actina y la cabeza de la miosina. Posteriormente, cuando se libera el fosfato, el ángulo que existe entre la cabeza de la miosina y la cola de la miosina cambia y se hace más agudo. Por lo tanto, hay un desplazamiento aproximadamente de 6 nanómetros de la fibra de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos. Y posteriormente, cuando se libera, ¿no es cierto?, si es que hay ATP presente, se libera, ¿no es cierto?, esta estructura, se vuelve a unir, y cuando ya cesó la contracción muscular, se une ATP, se rompe esta unión que se había formado anteriormente, y por energía potencial elástica, vuelve la fibra delgada a su lugar inicial, y queda una molécula de ATP unida a la troponina a la miosina, para volver a empezar la contracción una vez que tenga que ocurrir. ¿Ya? Y en términos globales, tengo ATP unido, mi miosina está inactiva, se libera mi miosina a través del estímulo, ¿no es cierto? Hidrolizo ATP, genero una unión débil, genero el cambio de la cabeza, el desplazamiento de la cabeza, vuelvo a unir ATP, ¿no es cierto? Y una vez que uno ATP, libero mi cabeza miosina vuelve a su conformación original y después vuelve a su estado de reposo. ¿Ya? Entonces, la mecánica simplemente es contraer y después volver a su lugar inicial. En términos simples, pero en realidad es bastante bonito como ocurre. Obviamente después viene la relajación y la recaptación de calcio, porque si yo dejo el calcio dando vueltas por ahí no es bueno. Y el calcio lo que tiene que hacer a través de una bomba calcio-ATPasa es volver al interior del retículo sarcoplásmico y con eso se vuelve al estado inicial de la contracción muscular. En resumen, primero ocurre la despolarización del sarcolema por acetilcolina y transmisión por los túbulos T. Luego se despolariza el retículo sarcoplásmico y liberación de calcio. Para los que tienen dudas, esto es un concepto que vimos al principio. Despolarización es el paso de cargas, en realidad, de un polo, ¿no es cierto?, hacia otro polo. Eso es virtualmente la definición de despolarización. El músculo estriado generalmente está polarizado con una carga negativa y por entrada de cationes o por salida de cationes cambia su polarización. En este caso es la entrada de sodio que hace que la polarización se haga de tan negativo, alrededor de menos 90, a cargas positivas, y eso genera una serie de cambios. Y repolarización es volver a lo basal.
Luego ocurre la liberación del sitio de unión a la cabeza de la miosina en lactina, la activación, lo que no es cierto que hablamos, la unión fuerte de la cabeza de la miosina en lactina, ocurre la hidrólisis del ATP de la cabeza de la miosina 2, más la liberación del pirofosfato inorgánico, y eso genera un cambio de ángulo de 90-50, que es lo que les decía, se hace más agudo, con un desplazamiento aproximado de 6 nanómetros, y se genera una unión débil. Luego se libera, ¿no es cierto?, primero la ADP y después, ¿no es cierto?, lo que hablamos, y luego ocurre la unión de ATP a la cabeza de miosina, se libera esta unión débil y retorna a la posición basal y se recapta el calcio y todo volvió como estaba antes. Recuerden las bandas A generalmente permanece constante y la I se acorta. Y estos son algunos conceptos importantes como para ir terminando. Este PowerPoint sí lo voy a subir, de hecho voy a llegar a la casa y voy a ver cuáles les he subido y cuáles me faltan para poder ir subiéndoselo. Algunos conceptos importantes es que hay una proteína, un pariente de una subunidad de hemoglobina, que se llama mioglobina, y es una proteína capaz de captar oxígeno. El lactato es uno de los productos de la fermentación del piruvato ante demandas altas de energía a través de la ruta de la fermentación láctica, y como a veces el músculo se ejercita tanto o se utiliza tanto, ya no hay suficiente oxígeno que se pueda entregar al ritmo en que las mitocondrias están realizando la respiración celular. Por lo tanto, se empieza a utilizar el oxígeno en las mioglobinas y las mioglobinas quedan sin oxígeno. Por lo tanto, se genera un concepto que se llama deuda de oxígeno y que la próxima vez que el músculo sea perfundido, será restituido el oxígeno de estas mioglobinas. ¿Cuál es la diferencia con la hemoglobina? Esta es la curva de saturación de la hemoglobina clásica y esta es de la mioglobina, y como pueden darse cuenta, virtualmente tiene que no haber oxígeno para que la mioglobina pueda entregar el oxígeno que tiene, a diferencia de la hemoglobina, que tiene una curva mucho más fisiológica que la mioglobina. La mioglobina no podría cumplir el rol que tiene la hemoglobina de entregar oxígeno en los tejidos. Y está hecha para eso. Esta curva le permite ser a la mioglobina un excelente reservorio de oxígeno. El concepto de rigor mortis es bien importante porque, como ya vimos, el ATP es importante para volver al estado basal del músculo. Si no tengo ATP en la mitad aproximadamente de la contracción muscular, mi músculo no puede volver a su estado basal. Por lo tanto, cuando cesa el metabolismo corporal, ya no tengo ATP y no tengo síntesis de ATP. Por lo tanto, es imposible retornar al estado basal de la contracción muscular, y eso es lo que se denomina rigor mortis. Cuando hablamos del músculo cardíaco, en términos para que tengan una noción del músculo cardíaco, solamente está presente en el miocardio. Hay 5 tipos distintos, esto es bien bonito, todos tienen funciones distintas y destacan las fibras nodales, que ustedes ya conocen, el nodo sinusal, el nodo atrioventricular, y las fibras de conducción, el haz de His, ¿no es cierto?, y la red de Purkinje, y obviamente los fascículos que transmiten las ramas derecha e izquierda, los fascículos anterior-posterior de la rama izquierda, etc. Y lo importante es que tienen una estructura de intercomunicación entre los cardiomiocitos que se llaman discos intercalares, que se pueden ver acá. Estos son los discos intercalares en un corte de hematoxilina eosina. Y es bastante bonito porque los discos intercalares son zonas donde está lleno de gap junctions, ¿no es cierto?, que son conexiones, canales iónicos virtualmente, o uniones gap, con lo cual la despolarización de un cardiomiocito se transmite a la del lado, y es por eso que el miocardio funciona como un sincicio funcional. Y eso permite que la contracción del miocardio tenga un ritmo bastante especial. Recuerden también que son células mononucleares, a diferencia del músculo estriado normal. Acá se ven bien bonitas las estriaciones. Y eso es bien bonito para el que estaba preguntando qué eran las estriaciones. Acá se ven los sarcómeros de un miocito, ¿no es cierto? Esto es un miocito y adentro se ven el patrón estriado, ¿no es cierto?, que caracteriza todas estas cosas, ¿no es cierto? Y el músculo liso no tiene bandeo, no tiene estriaciones, se encuentra en vísceras huecas, vasos sanguíneos, el aparato respiratorio y en algunos sitios específicos que ya comentamos, el útero, por ejemplo. Es controlado por el sistema nervioso autónomo y su contracción-relajación es mucho más lenta que la contracción estriada. Por eso, cuando ustedes tienen un cólico, que es una contracción fuerte de una víscera o de un conducto que tenga músculo liso, como que el dolor viene lento, duele mucho y después se pasa lento. No es un dolor un dolor rápido. Y estos son ejemplos de músculo liso. Como pueden darse cuenta, son células fusiformes que no tienen patrón de bandeo. Si comparamos el músculo estriado versus el músculo liso, el músculo estriado
como dice su nombre, tiene estriaciones y tiene líneas Z, y el músculo liso no tiene, por lo tanto no tiene líneas Z. El músculo estriado puede ser polinuclear en el caso, o multinuclear en el caso del músculo esquelético, y los mononucleares en el caso del músculo cardíaco. En el caso del músculo liso son mononucleares. En el estriado hay un bandeo que es actina y miosina ordenada, y el liso no tiene bandeo, pero sí tiene actina y miosina. El estriado se inicia la contracción por acetilcolina, y en el liso se inicia la contracción por bandas de calcio, pero también responde a acetilcolina. Destaca, en cuanto a su modulación, en el músculo estriado, la presencia de troponina y tropomiosina, mientras que en el músculo liso hay otras proteínas como la calmodulina y también hay tropomiosina, y dentro de la característica contráctil es que el músculo estriado tiene una contracción rápida, mientras que el músculo liso tiene una contracción lenta y es involuntaria. Ok, entonces eso es el aparato locomotor, así es como funciona la contracción muscular. Voy a sacarme el micrófono un poco de acá que me molesta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar de algunos trastornos musculares, bien someramente. Un calambre es básicamente una contracción muscular muy fuerte que puede generar microdesgarros incluso, y que puede ser por trastornos electrolíticos, puede ser por trastornos nerviosos, puede ser por una distensión brusca, etc. Recuerden que el músculo es un órgano, y como es un órgano puede sufrir lesiones. ¿Ok? ¿Qué tipos de lesiones pueden tener? Los músculos pueden tener lesiones genéticas, como las distrofias musculares de Duchenne, que es uno de los ejemplos más característicos. Pueden inflamarse, como una miocarditis, por dar un ejemplo. Pueden tener traumas, como los desgarros musculares, pueden tener lesiones nerviosas, y también pueden desarrollar cáncer. Recuerden que al ser una célula nucleada que se divide, puede tener cáncer, que en este caso son, por ejemplo, los rhabdomyosarcomas o los leiomyosarcomas. En cuanto a las enfermedades musculares de origen genético, como les había comentado, tenemos la distrofia muscular de Duchenne, que es una mutación que está ligada a X, de tipo recesivo, en una proteína muscular que se llama distrofina. Y en realidad el sustrato fisiopatológico es la muerte progresiva de miocitos, con lo cual se va generando una parálisis progresiva. La ELA, ¿no es cierto?, la esclerosis lateral amiotrófica, es un daño progresivo que lamentablemente es irreversible en las motoneuronas alfa, y eso genera la parálisis del músculo que se va inervando. De hecho, uno de los grandes científicos de los tiempos modernos tiene lamentablemente esta enfermedad, que yo creo que ustedes lo conocen, y todavía no se encuentra alguna cura. ¿Ya? Y la miastenia gravis, por otro lado, es una enfermedad de origen autoinmune en que hay una destrucción de los receptores de acetilcolina en la placa neuromuscular, y lo cual va generando parálisis. El científico, para los que no sabían, es Stephen Hawking, que ha escrito uno de los libros más bonitos acerca de la interpretación distinta de la astrofísica y la física moderna. En cuanto a las lesiones musculares traumáticas, destacan los desgarros musculares, las contracciones musculares o las contracturas musculares, y las rupturas tendinosas, sobre todo lo que está acá, que es un ejemplo de una ruptura del tendón del gastrocnemio o el tendón de Aquiles, que se genera o que tiene un cuadro bastante en particular. Generalmente los pacientes sienten como que les pegaran un piedrazo en la zona donde está el tendón, y lamentablemente esto es quirúrgico. Los desgarros musculares son, como dice su nombre, un desgarro de las fibras musculares. Hay que hacer reposo en particular y manejarlo con antiinflamatorio analgésico, dependiendo del grado. Y las contracturas musculares también con calor, ¿no es cierto?, y con masoterapia, que puede ayudar bastante en este tipo de casos. ¿El músculo se puede infectar y se puede inflamar? Sí. Uno de los ejemplos más malos, ¿no es cierto?, que puede llegar a pasar es la infección por una bacteria que es el Streptococcus pyogenes, que habitualmente le dicen también cómicamente en los hospitales Acinetobacter o bacteria asesina. Es porque es el germen causante de la fasciitis necrotizante,
que, como sale en la imagen, es una infección, ¿no es cierto?, que parte cutánea y que empieza a avanzar hasta las fascias musculares, llegando hasta el músculo y destruyendo los tejidos que están ahí. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso es lo que yo les quería mostrar. Con eso ya terminamos el tópico del sistema nervioso y complementándolo con aparato locomotor. La próxima clase vamos a terminar con lo que es el control de la frecuencia respiratoria, toxicomanía y tocar algunos de los puntos más importantes de todas las clases que hemos hablado. Espero que me hayan entendido y que no hayamos quedado tan colgados. Y eso, no sé si les quedó alguna duda. Los miocitos en el músculo esquelético son multinucleares o plurinucleares. Y en el músculo cardíaco son mononucleares. Y las fibras musculares lisas son miocitos mononucleares. ¿Ya? Antes de irme, les voy a dar la segunda mención, ¿no es cierto? En que en realidad los espíritus emprendedores valoran su entorno. Por lo tanto, recuerden que la Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores como ustedes, y más información en umayor.cl. Recuerden también que disponemos de la nueva aplicación, ¿no es cierto?, de PSU Desafío 850, que está disponible en Google Play o en Play Store para Android. Estamos trabajando para las versiones de los otros sistemas operativos. Y básicamente eso. Me preguntan por la pregunta 21. ¿Esa es la del esquema de las neuronas? ¿Esa? No, esa es la 23. Si me dicen cuál era la 21... Ah, ya. Tendría que cambiar de diapo. La próxima materia, no sé en realidad cuál es la próxima materia. Tendría que ver la planificación académica que les subí a principio del año, al principio del módulo de las clases. Esa. Esa, ¿no? A ver. Los vi por ahí que estaban poco confundidos con lo que era retroquiasma. No, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de retroquiasma, lo que pasa es que ustedes están viendo el quiasma óptico y todo el tracto óptico en una forma plana, lo están viendo así, pero en realidad el quiasma está orientado hacia adelante. Entonces, teniendo el lóbulo occipital acá atrás, ¿no es cierto? El quiasma está acá, y los ojos están acá, y el campo visual está acá. Por lo tanto, la región retroquiasmática es lo que está del quiasma hacia atrás, ¿ya? Entonces, si nos dicen al seccionar la región retroquiasmática derecha, vamos a verla. Esta es la región retroquiasmática, ¿ya? Por lo tanto, si yo secciono la región retroquiasmática derecha, que es la de este lado, voy a tener, obviamente, afectado la hemirretina temporal del mismo lado, que es la hemirretina temporal derecha, y voy a tener afectada la hemirretina nasal contralateral, que en este caso es la hemirretina nasal izquierda. Por lo tanto, si yo secciono esto, voy a tener daño en la hemirretina nasal izquierda y hemirretina temporal derecha.
Por lo tanto, una de mis consecuencias va a ser ceguera temporal del lado afectado y nasal del opuesto. No es ceguera temporal en orden de tiempo, sino que temporal por relación al hueso temporal. Eso es importante hacer el hincapié. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Las cataratas es una opacidad del cristalino, en realidad. Es por depósito y por pérdida de la transparencia del cristalino. A ver, como mensaje final, si es que en realidad la próxima clase no he visto no he visto en rigor qué clase es la que sigue, pero si llega a ser genética molecular, les voy a pedir de favor que estudien la guía que subí a Puntaje Nacional antes de la clase, porque esa es una clase bastante densa, con bastantes nombres y con bastantes procesos que nos podemos enredar bastante. ¿Ya? Me preguntan ¿qué pasa si corto la hemiretina? La hemiretina no se puede cortar, porque es parte del epitelio de un ojo, del epitelio, el epitelio fotorreceptivo de uno de los ojos por el interior, entonces no lo puedo cortar, lamentablemente. ¿Ya? El glaucoma no son cataratas, el glaucoma es una enfermedad caracterizada por el aumento de la presión intraocular. ¿Ya? Ah, perfecto. Entonces me corrigen por el chat que toca evolución de la especie, entonces todavía están salvados de estudiar genética molecular. ¿Ya? Así que eso. Me despido. Que estén muy bien. Muchas gracias por la atención. Gracias por la cooperación. Espero que hayan entendido y la próxima semana vamos a hacer un overview global de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Eso. Chao, chao.